Esta grabación que estamos realizando en este momentico es tomada en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, por una gentileza del venerable maestro Ravolú, a quien hemos venido a visitar para tratar asuntos del conocimiento y asuntos de la misión. Hoy es 25 de agosto de 1985. Nos encontramos pues acá en la Sierra Nevada, personalmente con el venerable maestro Ravolú, y para todos los estudiantes a quienes llegue este cassette, él va a responder algunas preguntas de la doctrina propiamente, las que esperamos sean de mucha utilidad. En primer término, nuestro saludo muy cordial al venerable maestro Ravolú, acá en la Sierra Nevada de Santa Marta. Muchas gracias, hermano. Les deseo, tal como me decían a mí, mucho triunfo. También deseo para usted y para toda la hermandad mucho triunfo. En primer término, venerable maestro, queremos preguntarle, ¿a partir de qué momento se recibe a algún iniciado en la venerable Logia Blanca? En realidad, el maestro había hablado de los chelas, pero un chela honradamente no es nada. En realidad, cuando ya entra a estar, como dijéramos, vigilado, es cuando él se mete por los misterios mayores, por la primera de mayores, pero no es un discípulo, sino es prácticamente un aficionado que está bajo vigilancia a ver cómo sigue. Pero en realidad se cuenta con la maestría o con el iniciado ya, es cuando llega a la quinta de mayores. Muy bien, venerable maestro. Una segunda pregunta tiene referencia como sigue. ¿Cuándo pertenece al Sagrado Colegio de Iniciados algún iniciado? Prácticamente esto por categorías. En realidad, cuando se pertenece ya al Gran Colegio de Iniciados, ya dijéramos, es un tipo que ha empezado a fabricar sus cuerpos existenciales del ser. Aclaro, no confundan los cuerpos de fuego con los cuerpos de oro. Cuando se está hablando los cuerpos existenciales del ser, es porque ya está fabricando los cuerpos de oro. Porque los de fuego son mortales. En ese mismo orden, venerable maestro, nos puede contestar, ¿cuándo pertenece al círculo consciente de la humanidad solar algún iniciado? Prácticamente cuando ya honradamente ese iniciado ha terminado la segunda montaña. Sí, ya hay un gran porcentaje de conciencia. No es como piensan muchos, que cuando ya uno empieza los misterios mayores, que es prácticamente una disciplina, que ya pertenece al círculo consciente de la humanidad solar. No, es cuando ya termino la segunda montaña. Prácticamente es cuando ya, porque ya hay un gran porcentaje, más del 50% de conciencia rescatado. Entonces ya ahí sí es una persona que es consciente de día y de noche y en todas las dimensiones. Quiere decir, en otras palabras, venerable maestro, que para pertenecer al círculo consciente de la humanidad solar, algún iniciado tuvo indiscutiblemente que haber tomado la vía de la directa. Es lógico que por la directa es que hay triunfos, hay grados, hay facultades, hay poderes. Por el espiral no se consigue nada de esto. Son títulos, como prácticamente un soldado raso, pasar a ser cabo, pasar a ser teniente, en fin, por el estilo. Pero son grados aquí tridimensionales, pero esotéricamente no tienen ninguna validez. Venerable maestro, como hay tanta confusión en cuanto a la doctrina puramente del venerable maestro Samael Aun Weor, resulta que muchas personas han creado una situación confusa para los estudiantes. Vamos a referirnos concretamente a algunas personalidades que se han dado como iniciados de tales o cuales grados, a ver si estos señores, estos elementos, verdaderamente puede
colocárseles dentro de esa área de la iniciación o descartarles de esa área. Por ejemplo, queremos plantearle esta situación directamente, ¿no? ¿Pertenece o es miembro activo de alguno de estos órdenes sagrados que hemos relacionado? Es decir, la Logia Blanca, el Círculo Consciente de la Humanidad Solar o el Colegio de Iniciados. Digo, ¿pertenece a alguno de estos órdenes sagrados el señor Julio Medina Vizcaíno? En realidad, si empezamos a enumerar los elementos que hacen pasar por maestros, por jerarquías, que se dan títulos, ellos mismos acá, en realidad de todos estos no quedaría uno solo, porque el que en realidad es un maestro de la Logia Blanca no lo anda diciendo por las calles y pregonándolo. Los hechos son los que demuestran qué clase o qué categoría de elementos. Si miramos los hechos de estas personas, no son ni siquiera principiantes, ni aficionados siquiera a la Logia Blanca. Explotan a la Logia Blanca, eso sí es otra cosa, pero que en realidad los hechos demuestran no ha habido todavía. Dentro de ese grupo también hay una persona que ha sido muy activista y que ahora también se le conoce con el nombre, infortunadamente pues para la doctrina, con el nombre de maestro, o se le llama maestro en algunos países centroamericanos y aún en Europa, digamos en España. Y este elemento, quien logró escribir algunas obras al principio y posteriormente se perfiló de alguna manera contra la doctrina en sí, es el hermano pues, o antiguo hermano llamado Efraín Villegas Quintero. A él se le llama el maestro de Soto, como bien se conoce. ¿Pertenece pues este elemento a alguno de esos órdenes sagrados? Bueno, voy a comentarle algo a ustedes para que más o menos tengan una iniciativa, lo que perseguía el señor Villegas Quintero desde que comenzó la noche. Resulta que yo fui a Cúcuta a cumplir una misión aquí en Colombia. Me encontré por primera vez con el señor Efraín Villegas. Y todo el tema de él era que le dijeran el nombre oculto de su maestro interno. Y cogió de día, de noche, por la calle, donde quiera me encontraba, era acosándome para que yo le divulgara ese nombre oculto. En realidad, como mi misión no era esa, pues a mí no, últimamente ya me cansó demasiado que le dije estas palabras: preocúpese por desintegrar los defectos. Que el nombre oculto, cuando uno empieza a trabajar con 3 factores, el nombre oculto sale. Así me lo pude quitar de encima para que me dejara un poco la vida tranquila. Pero él siguió insistiendo. Más tarde ya fue con el maestro Samael, hasta que el maestro Samael le divulgó el nombre oculto a la cual pertenece el maestro. Y él, ni corto ni perezoso, como eso era lo que perseguía, y él quería explotar ese nombre, pues se siguió llamando el maestro de Soto. El maestro de Soto. De modo pues que no es porque él haya llegado a la maestría, ni mucho menos. Inclusive él traicionó a la obra, traicionó al maestro Samael y nos traicionó a todos. Porque es uno de los promotores para que la imprenta aquí de Colombia se perdiera. Él hizo sociedad con Julio Medina, una sociedad ficticia, y se robaron la imprenta de todos. Entonces, quien traiciona la obra no puede jamás llegar a la maestría. Muy bien, venerable maestro. Ahora, en este mismo orden, porque se trata de esclarecer en la misión que se nos encomienda y para que toda la hermandad conozca pues directamente de un ser despierto como el venerable maestro Ravolú, y quien de ninguna manera tiene intereses personales como lo ha demostrado con su propia obra, sino que nos proponemos aclarar conceptos a fin de que no se pierda tanta gente, a fin de que se coja el orden. También nos encontramos acá con el caso más discutido, que es el caso que pertenece a la señora doña Arnolda Garro de Gómez. Antes de formularle la pregunta, pues yo quiero asentar un principio, ¿no? Me refiero a
a la señora doña Arnolda Garro de Gómez. ¿Pertenece esta señora, pues, a alguno de estos órdenes porque tenga a su venerable maestro funcionando en ese vehículo de ella? ¿O cómo se entiende esta confusión? Bueno, honradamente, con cortas palabras voy a dar una respuesta precisa. Como dijo el Maestro Jesús, al árbol se conoce por sus frutos. Miren los hechos y saquen conclusiones. Muy bien, venerable maestro. Ahora tenemos un caso que ha salido también al campo de batalla. Y es el caso muy especial, también muy respetable, pero que hay que aclararlo, de la señora doña Hipatía Gómez de Lozano. Es decir, la pregunta es cómo se puede considerar que estas personas pertenezcan al Sagrado Colegio de Iniciados o pertenezcan, digamos, al Círculo Consciente de la Humanidad Solar, o pertenezcan a la Logia Blanca, como un término general, si están comprometidos en su enseñanza y en la confusión mundial que existe con respecto a la doctrina del venerable maestro Samael Aun Weor. Queremos pues también enfocar aquí a la señora doña Hipatía Gómez de Lozano. Prácticamente, ella es la que le ha ido falsificando la firma al maestro Samael. Quien falsifica una firma, y más de un personaje tal como el venerable maestro Samael, pues se puede catalogar de una vez de traidor. Todos estos documentos que usted ha tenido en sus manos, tal como la carta esta de sucesión del maestro Samael, todas estas cosas que constan ya bajo investigaciones profundas de autoridades competentes, y está falsificada la firma, y ella se prestó para eso con los traidores, tanto Julio Medina como Vicente Márquez y otros más, para falsificar esa firma y hacer creer que el maestro había dejado un testamento. Vemos que con este hecho es más que suficiente para no pertenecer a la Logia Blanca. Muy bien, venerable maestro. Ahora, para colmo pues de esta situación, ya que la hemos enfocado, aparece que el señor don Julio Medina Vizcaíno le ha dado por sacar una cantidad de maestros al combate, es decir, una cantidad de elementos que nunca se conocieron como que hubiesen trabajado seriamente en la iniciación, pero que por tener algún tiempo de funcionar o por ser de la rosca, digamos, de los traidores, ahora aparecen como maestros por toda parte y hasta en constituciones internacionales, como es el caso del señor Filadelfo Novoa. ¿Qué nos puede usted decir de este señor Filadelfo Novoa? Le voy a decir esto, no nos dirigamos a una sola persona, sino a diferentes personajes que me dicen que sacó, no sé, si fueron 14 o 12 maestros, Julio Medina Durán. Voy a decirles esto, para que no se rompan la cabeza y en realidad saquen las conclusiones que esto el mismo maestro Samael lo escribió, no sé si en el Matrimonio Perfecto, Revolución de Belén, qué obra. Pero tengo esto para decirles, que en realidad el diablo paga a sus discípulos y les da grados por el mal que hacen. La Logia Blanca paga por el bien que haga uno a la humanidad y el diablo paga por las atrocidades que haga el discípulo, pero va ascendiendo lo más rápido. Ese es el caso de don Julio Medina, con sus cantidad de maestros que saca ahora y con todos estos elementos que han perjudicado el desenvolvimiento del movimiento gnóstico internacionalmente. Él está pagándoles, claro, a sus secuaces por todo el daño que han hecho. Podría... Como demonio, como cabeza de legión, es lógico que tiene que pagarle a sus discípulos más fieles, que lo han rodeado a él y han hecho la maldad a diestra y siniestra. Podría entenderse, venerable maestro Rabolú, que aquí funciona correctamente aquello de que en la Logia Blanca se busca es integrar las partes del ser y en la Logia Negra se busca es integrar las partes del ego. Es lógico que el mago negro se distingue por el mal que hace, porque así va fortificando a Satán. Fortifica en todas sus partes a Satán, y sea que las personas que practican el mal quedan sujetas a las órdenes del diablo y de Satán. La Logia Blanca hace lo contrario,
a la medida de pureza es que va entregando ciertos grados a las personas ciertas facultades para que se puedan seguir impulsándose a través del tiempo. Por esta facultad les sirve tanto para ellos como para el servicio de la humanidad. Muy bien, venerable maestro. ¿Se puede colegir por estas enseñanzas que usted nos está ratificando y ampliando a nuestro entendimiento que hay poderes hacia la logia blanca y poderes hacia la logia negra? ¿Pero qué? La logia blanca conduce pues a la liberación y la logia negra conduce a la esclavización, ¿o cómo entendemos eso? No, no hablemos de la esclavización, hablemos a la involución, que es más correcto. O sea, la logia blanca ayuda y nos ayuda hasta última hora para que consigamos nosotros nuestra liberación. Y la logia negra hace lo contrario, porque es la dualidad. Entonces, ellos lo que hacen es conducirlo a uno a la involución. Muy bien, venerable. Para que aquella partícula divina que lleva dentro de nosotros se pierda, o sea, tenga que desaparecer de uno y no queda sino gobernando Satán. Muy bien, venerable maestro. Para no detallar más, le citaré algunas personas en conjunto para una última pregunta a este respecto. Me refiero, por ejemplo, a los señores que son muy conocidos y que les ha dado pues por comandar de alguna manera agrupaciones o asociarse en el comando de asociaciones con fines muy personales, como el señor Víctor Manuel Chávez, el señor Gonzalo Núñez, el señor José Vicente Márquez, el señor Antonio Riaños, etcétera. Estos elementos pertenecerían de alguna manera a los trabajos de la Venerable Logia Blanca. Nunca han pertenecido a la Logia Blanca. Entraron como diablos a digregar, a pisotear de una u otra manera la obra del maestro Samael. O sea, esta es la dualidad desenvolviéndose a través del tiempo. O sea, que si no hay dualidad, no puede haber evolución o involución. De modo que esta misión la cumplieron ellos dentro de la Logia Negra, no dentro de la Logia Blanca. Muy bien, venerable maestro. Ahora, venerable maestro, viene dentro de la doctrina en sí también una pregunta que confunde a muchas personas. Por ejemplo, ¿pertenece al círculo consciente de la humanidad solar o es miembro activo de este círculo consciente de la humanidad solar alguien que sea de la espiral nirvánica? Jamás en la historia de la humanidad ha podido verdaderamente pertenecer uno de la espiral al círculo de la humanidad consciente solar. Jamás. Pues la espiral va Raimundo y todo el mundo. Por el directo es que se alternan estas facultades, estos poderes, porque en base a los tres factores que tiene que trabajar uno, es que se consiguen verdaderamente los triunfos. Por el camino espiral no hay triunfos de ninguna especie. En síntesis, venerable maestro, puede decirse que a estos círculos sagrados de la Venerable Logia Blanca no puede entrar ningún mitómano, ningún traidor de la doctrina del Venerable Maestro Samael Aún Weor. Ni pisar las puertas siquiera de un templo. Venerable maestro, ¿es el Venerable Maestro Samael Aún Weor miembro activo o pertenece a estos órdenes sagrados de la Venerable Logia Blanca, del Colegio de Iniciados y del Círculo Consciente de la Humanidad Solar? Es algo más, puesto que podrán haber muchos maestros y vendrán muchos maestros que podrán alcanzar los mismos grados del Venerable Maestro Samael, pero él está por encima de estos grados, puesto que la misión de él fue como patriarca, como un ¿cómo le decimos? El avatar, digamos. El avatar de Acuario o precursor del Cristo. De modo pues que no podemos ir a calificar, vuelvo y repito, podrán haber muchos iniciados de la misma categoría, pero él tiene verdaderamente un privilegio, como lo tienen todos los avatares, de ser él la máxima autoridad dentro de una organización, tal como en esta era. Venerable maestro, aquí se nos ajusta exactamente un término.
Nosotros entendemos que el venerable maestro Samael Aún Weor, avatara patriarca, se refiere, su patriarcado es a el hecho de cosmocrator, al hecho de la iglesia gnóstica trascendida, al hecho pues de la era de Acuario, y más que la era de Acuario, como siendo el quinto cosmocrator de Marte. A eso es a lo que se refiere el hecho patriarca. Bueno, no, es que mire, en estos casos, cuando hay un enviado especial a cumplir una misión especial en bien de la humanidad, tal como lo fue Moisés, Elías, todos estos grandes iniciados, esa misión no se la puede superar ninguno de los demás, puesto que ellos podrían estar en otras condiciones, pero siempre vienen aquí, podríamos decir, a sufrir aquí, allá y cuya por amor a la humanidad. Entonces, eso es lo que se le pesa en la balanza a una jerarquía de esta categoría y se le da el privilegio. Es como, pudiéramos decir, un esplendor que se le asigna por la misión que tiene. Es correcto. Nadie, es una persona que es intocable ante las demás jerarquías. Correcto, venerable Un maestro. iniciado así, no hay otro iniciado que pueda metérsele a interrumpirle su misión, y el que se meta pues se va abajo. Como porque eso es intocable. Muy bien, Es venerable. como una máxima autoridad aquí en esta era. Muy bien, venerable maestro. Ahora, venerable maestro, Dejemos que ahí tienen los externos. decíamos, venerable maestro, en esta relación acerca de los que pertenecen a la venerable logia blanca y los que no pertenecen a la venerable logia blanca, pero que explotan en su nombre. Ahora se nos ocurre una pregunta aquí muy interesante. ¿Qué relación hay entre el tribunal del karma cósmico y de sus miembros o jueces con estos tres órdenes sagrados? Bueno, prácticamente nunca, como primera medida, vamos a hacer diferencia de lo que es el maestro interno y la parte tridimensional, o sea, la materia. Que he visto, por ejemplo, que hay confusión o quieren confundir la materia y el espíritu, y para mí el espíritu es intocable, es sagrado, mientras que la materia es la que comete errores y en realidad pues la que causa daños es la materia. Entonces, basado en este principio, el tribunal del karma se nos juzgan a nosotros por nuestros hechos aquí, ¿no es cierto? Pero en realidad, vuelvo y repito, hay que advertir que el maestro interno no comete errores, los cometemos nosotros aquí físicamente, tal como el caso de doña Nolda. No podemos decir el maestro literantes, sino doña Arnolda, que es la parte tridimensional. De modo que hago esa sugerencia para que tengan más claridad que ningún maestro de la logia blanca comete errores, comete sus vehículos interiores. Muchas gracias, venerable maestro, que de esta manera queda pues aclarado ese punto tan delicado de que siempre se quiere involucrar a lo que es lo divinal con el estado caótico de la personalidad aquí cuando no se ha purificado lo suficientemente. Así es. Ahora, venerable maestro, vamos a tocar un punto ya más generalizado en relación pues a acontecimientos de nuestra época. El cierre de la Tercera Guerra Mundial se verá antes de 1992. Bueno, hay algo que he notado yo, que hasta en los grandes científicos y todo mundo en general habla de la llegada a la Tercera Guerra Mundial. Y yo aseguro, y la lógica nos está indicando, que estamos en la Tercera Guerra Mundial. Hay guerras por todas partes. Lo que pasa que nosotros llamamos la Tercera Guerra Mundial, son las explosiones atómicas. Pero la guerra está prendida desde hace muchos años atrás y se va extendiendo. Cuando ya llegue a ese punto,
vendrán las explosiones atómicas, que es lo que la gente llaman de la Tercera Guerra. La Tercera Guerra está prendida desde hace ya mucho tiempo. Porque las explosiones atómicas de un momento a otro, estamos sentados en un polvorín, sea, y la mecha está prendida. No podemos verdaderamente ir a... ¿De una vez ir a pensar nosotros que la guerra va a entrar o que cuándo vendrá, sino estamos en ella. Y ahí está, estamos viendo mundialmente cómo anda este planeta. Lo que esperamos es la atómica, que de un momento a otro eso no lo sabemos ni la fecha, porque todo se ha adelantado, se ha precipitado de acuerdo a la maldad y las ambiciones del mundo. O sea, esperamos las primeras explosiones atómicas, pero son 3 veces que va a haber explosiones atómicas en esta guerra. Viene la primera, hay una pausa, siguen las guerras de país contra país, guerras internas de los países, en fin, una serie de acontecimientos. Después vienen otras explosiones atómicas y después una tercera explosión atómica, que es la que viene ya a rematar, hablemosle, a no quedar sino un puñadito de elementos. Se puede entender que toda esta serie de guerras que hemos separado son una sola guerra que se va procesando para determinar el fin de la humanidad. Se va extendiendo. O sea, fíjese que hay países contra países así, y se va extendiendo porque van ingresando otros países y otros países hasta que al fin se prende el mundo entero. Muy bien, venerable maestro. Ahora otra pregunta en relación pues a la misión en sí o a la entrega de la doctrina a la humanidad. ¿Por qué año espera viajar el venerable maestro Ravolú a Europa? Bueno, prácticamente no tengo fecha fija. Yo vivo más o menos esperando pues el momento oportuno de que yo pueda viajar. O sea que no veo esa necesidad en estos momentos. Más adelante será más necesario cuando venga verdaderamente el agitamiento mundial. Entonces haré yo una gira y tendré muy buena acogida, puesto que hay más zozobra en la humanidad. Muy bien, venerable maestro. A la fecha actual, ¿ha llegado alguien más, aparte de los venerables maestros Samael Aún Weor y Ravolú, a la isla del Éxodo? Honradamente no he visto todavía el primero, más que el maestro Samael y mi persona, o el maestro Ravolú, puesto que en realidad, como lo dice el maestro Samael, en el camino directo no íbamos sino nosotros dos. Correcto, venerable maestro. Esto de la isla del Éxodo no es sino para los que de la directa, porque la gente revolucionaria, la gente que realmente se juega el todo por amor a la humanidad. Muy interesante esta aclaración, porque hay un concepto equivocado. Parece que todo el mundo quiere meterse en la isla del Éxodo desde cualquier punto de vista del estudio. Por eso el maestro, o las jerarquías, no solamente el maestro Samael, sino las jerarquías en general, han puesto el mínimo del 50% para poder ingresar a esta isla. Temor que no es uno de la espiral, jamás llega a un 50%, ni a un 20% siquiera. Muy bien, venerable maestro. En cuanto a la isla del Éxodo, ¿está la isla del Éxodo rodeada de las aguas del Océano Pacífico o es un lugar del litoral pacífico que se llama Islas del Éxodo? Está rodeada de las aguas y está actualmente inhabitada. No hay habitantes de ninguna especie, está más bien oculta. Es decir, es una isla, como se nos dice en el Pacífico, la tercera dimensión. Sí, prácticamente es la tercera, porque si estuviera visible en la parte tridimensional ya la hubieran ocupado algún país. Pero no, esto está más bien invisible para la parte tridimensional. Pudiera decirse pues que está algo así como entre lo físico y lo etérico, algo así. Sí, prácticamente está sujeta a leyes superiores que no permiten verdaderamente el acceso de personas indeseables a esa isla. Correcto, venerable maestro. ¿Es la isla del Éxodo una puerta de entrada a la tierra hueca? Prácticamente sí, es una preparatoria, hablemosle, una antesala. Muy bien, venerable maestro. En cuanto al Lucifer, ¿es Lucifer el mismo árbol de la ciencia del bien y del mal? Prácticamente
podríamos decirle que sí, puesto que él es el que nos incita y nos invita a seguir el camino directo, el camino del Padre. Si no fuera por Lucifer, en realidad nadie se preocuparía por buscar al Padre, o llegar al Padre. Venerable maestro, ¿qué relación hay entre el Kundalini y la fuerza o energía positiva de Lucifer? Prácticamente, mire, no vamos a confundir una cosa con la otra. La energía es lo que elaboramos nosotros en la fragua encendida de volcán. Y otra cosa es la sombra del Logos. Él cumple su misión prácticamente exteriormente, hablemosle, ¿no? Él es el que nos somete a pruebas, en fin, todas las cosas de la iniciación, él es el que nos prueba. Pero en realidad no tiene nada que ver el Kundalini con Lucifer, porque son fuerzas. Mire, voy a decirles esto. La mónada o el real ser de cada uno de nosotros, al salir del absoluto, por desdoblamiento, se va dividiendo en diferentes partículas, que son del mismo ser, pero que cada una cumple una función diferente. El caso de Lucifer está cumpliendo una misión diferente a nuestra Madre Divina, a nuestro Padre Interno, en fin, a la esencia, a todas estas cosas, es diferente. Se está explicándonos acerca de Lucifer y de la diferencia pues, que existe. El desdoblamiento de arriba hacia abajo, de la misma absoluto para abajo. Nos vamos dividiendo por leyes, y al dividirnos por leyes, se va dividiendo el real ser por partículas. Que cada partícula en nuestro ser o en nuestro organismo cumple una misión diferente. De modo que no podemos confundir la madre Kundalini, el íntimo o la esencia con el Lucifer. O sea, cada uno está cumpliendo su misión diferente. Pero dependen de una misma cosa, que es del real ser de nosotros. Al final, cuando ya en realidad el hombre llega a la liberación total, pues todas estas partículas se unen en uno solo, que es la unidad, porque fíjense que el absoluto no se puede entrar como trinidad, ni como dualidad, sino como unidad que salió de allá, vuelve la unidad consciente en 100%. O sea, que nosotros encarnamos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dentro de nosotros, y es mortal todavía, porque eso antes la absoluto es mecánico, todavía es mecánico, porque está dividido el rayo de la creación entre ellos. Al estar dividido no puede entrar como trinidad ni como dualidad, sino como unidad. Entonces, ¿qué pasa ahí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se funcionan en uno solo, que es el símbolo de los aztecas, cuando el águila les traga los serpientes para poder llegar a la unidad, sea la liberación total y tener derecho a entrar como unidad, no como dualidad ni como trinidad. Creo que está esto claro. Está muy claro, venerable maestro, eso nos da a entender que todas estas partes que están luchando por la liberación son las partes del ser, ¿verdad? Las partes del ser. Es correcto. Fíjense ustedes, por ejemplo, que cualquier pseudo esoterista cree que con el encarnar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya está salvo uno. No, es mecánico ante la absoluto. Es mecánico porque está dividido el rayo de la creación en 3 leyes. Y para llegar allá tiene que llegar como unidad. Es decir, dispénseme, venerable maestro, quiere decir usted que tendría que ser un resurrecto. Por eso, el resurrecto es el único que entra allá. Fíjese usted, por eso ahí dice que Dios mismo tiene que morir para poder ganarse el absoluto. Dios mismo tiene que morir. Indica que Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen que pasar por una muerte mística para llegar a la unificación, para formar parte del real ser. O sea, ellos 3 se unen en una sola. Entonces sí puede entrar al absoluto ya como unidad. Esto es exactamente lo que nos enseña el Maestro, nuestro Señor el Cristo, cuando resucita de entre los muertos y le contesta a la Magdalena que va a cogerlo. Aún no me toques que no he llegado a mi Padre. Claro, así es. Así. Muy bien, venerable maestro. Veamos esta otra pregunta, venerable maestro. Dice el venerable maestro Samael Aun Weor que los Hanasmusen de segundo grado tienen que retornar en vehículos de animales hasta desintegrar el estado o sustancia
El primer grado, pues sabemos que es la gente común y corriente, que no ha trabajado sobre sí mismo, uno no ha sido esoterista. Pero ya segundo, tercer y cuarto grado, ya indica que ha hecho un trabajo, realizado un trabajo dentro de sí, y que la desintegración es mucho más lenta y que al ser lenta tiene que retornar en animales, o sea, es un proceso demasiado largo y difícil para para desintegrarse. Y la desintegración, pues en realidad desintegra aquellos átomos de, de Hanamusin. Pero voy a decirles esto, hay un pero que pongo yo ahí, eso muy, muy conscientemente de parte mía, no es que quiera refutar al maestro, porque en realidad vuelve a traer las semillas. Para esto, para esto tendría uno que desintegrar el yo causa, que es la causa causor de todos los delitos que hemos cometido, vienen de arriba para abajo y se queda en el yo causa. Y si queda el yo causa, es lógico que vuelven a renacer en una próxima evolución mecánica, vuelve a renacer esas cenizas otra vez y a coger vida y volver a cometer los mismos delitos. Lo importante es desintegrar el yo causa. Pues a mí me Porque parece, fíjate, cuando nosotros pecamos, hablemosle así, para mejor entendimiento de que oiga este cassette, alteramos la conciencia. La conciencia queda alterada. Por eso vamos perdiendo nosotros esa conciencia, porque la conciencia se altera. Si nosotros en la involución volviera esa conciencia a su estado normal, no quedarían los átomos o cenizas del ego o las raíces. Qué bueno fuera. Pero al volver a hacer a subir por la parte mecánica de la naturaleza, esas cenizas están ahí en el yo conciencia y vuelve uno a repetir la misma historia porque vuelve a darle vida otra vez a los mismos defectos. quiere decir, venerable maestro, que quedan como unos residuos de la experiencia del ciclo en la conciencia. Sí, lo que se le dice esotéricamente residuos. Residuos. En la conciencia. En la conciencia. En la experiencia. Fíjese el caso de nosotros ahora en la parte revolucionaria, en el camino directo. Yo, por ejemplo, en el caso mío, estoy haciendo un proceso terminando esta primera montaña. Y esa la puede hacer Raimundo y todo el mundo. ¿No? He creado mi cuerpo de la voluntad. Hasta cierto punto está bien, pero hay algo que en realidad me queda muy incompleto. Porque yo terminé esta primera montaña, me le meto a la segunda inevitablemente porque no pienso hacer escala o descanso ninguno, sino meterme de una vez, sin perder ya tiempo. Tengo que fabricar el cuerpo de la voluntad, el cuerpo de oro, que es el verdaderamente, que me viene verdaderamente a servir como una voluntad de acero. Este cuerpo que he formado en esta montaña, me sirve, sí, como cierto apoyo, pero en realidad no es el real. El real viene a ser en la segunda montaña cuando fabrique mi cuerpo la voluntad de oro. Ahí sí es perfecto y en realidad ya hay una voluntad de acero, de bronce, que no lo echa nada ni nadie para atrás a uno. Ahora estoy haciéndolo, o lo hice, de una forma prácticamente ligera. Es como una equivocación que tenía yo, hermano, y les voy a contarles para que ustedes esto les sirva. Nos hablaba el maestro Samael de que fabrica el cuerpo mental de fuego, que era muy bonito y que recibía uno verdaderamente muchas dones y cosas. Es correcto, yo no voy a discutir eso jamás. Pero en mi ignorancia, hablemosle, yo creía que fabricando un cuerpo solar mental ya no entraban los malos pensamientos, que quedaba cerrado y sellado ese cuerpo. En realidad, cuando yo fabriqué mi cuerpo mental, me di de cara que no es así, que entran los malos pensamientos. Otra cosa es
que no se aniden, porque no se pueden anidar en el cuerpo mental, porque el fuego saca estas malas influencias, no las deja anidar, pero que entren los malos pensamientos, entran. O sea que yo soy franco en ese campo, para que muchas personas no se vayan a equivocar en creer que fabricar un cuerpo mental de fuego y que ya eso es todo, que ya es un cuerpo crístico. No. Y es como le decía el cuerpo de la voluntad, la misma cosa. Nosotros hacemos un recorrido en la primera montaña. Es una disciplina, hablemosle. Fabricamos nuestros cuerpos solares, pero esos cuerpos solares tienen que morir para que nazcan los de fuego, los de oro. Esos son los cuerpos existenciales del ser. Muchas gracias, venerable maestro. Es una explicación muy suficiente, muy bonita, digna de estudiarse punto a punto. Ahora yo quiero solicitarle también en este tema algo muy interesante. Por ejemplo, si alguien decapita sus defectos al punto de poder participar en el éxodo y muere, siendo su existencia la 108, ¿retornará en alguna familia ya en el éxodo mismo o queda en el abismo? Bueno, mire, voy a responderle ya, esa pregunta me la han hecho muchas veces y hasta yo también tenía mis equivocaciones. Cuando un individuo, una persona, una pareja, empieza a trabajar con 3 factores y llega a eliminar el 50%, tiene derecho a prolongar su vida con ese cuerpo hasta terminar su obra, y la jerarquía le da todo el plazo necesario para no desencarnarlo, sino prolongarle la vida hasta que termine su obra. No, porque no le van a quitar el cuerpo a uno, sino lo contrario, le van prolongando la vida para que pueda trabajar y terminar su obra. Muchas gracias, venerable maestro. Ahora viene otra pregunta también acá de bastante interés. Perdone que le traiga este cuestionario tan largo y que abuse aún del estado físico suyo, pero es necesario que llevemos muchas inquietudes que no se consiguen así fácilmente. Mire, a mí no me fastidia, ni mucho menos. Lo contrario, me gusta que hayan estas claridades en la enseñanza, que hayan estas explicaciones, que hayan cantidad de preguntas, tal como me las está haciendo el hermano aquí. Son preguntas bien hechas. Entonces, como son preguntas bien hechas, pues las respuestas van muy claras también, referente a la parte esotérica. Muchas gracias, venerable maestro. Para el año 2000, ¿se habrá levantado algún otro maestro dentro de nuestras filas, venerable maestro? Bueno, la realidad es esta, tiene que sernos franco. En realidad, hasta ahora, hasta el momento, he oído muchos charlatanes, pero en realidad un tipo que esté trabajando esotéricamente con 3 factores, no lo he visto todavía. Hay muchos que dicen yo soy, se dan de golpe de pecho, pero los hechos son los hechos. Nosotros nos basamos en los hechos, hermano, y hasta ahora verdaderamente la gente explica muy bonito, habla muy bonito, pero los hechos no son así. De modo que con los 3 factores define uno la situación. Se llega, asciende o desciende. Si no trabaja con 3 factores, desciende. Si trabaja con 3 factores, asciende. Esa es la tremenda realidad, y en el momento no hay entregado nadie a trabajar con 3 factores. Asombroso, venerable maestro, pero inquietante y motivador para que cada uno de nosotros, pues, como es un término suyo, se ponga las pilas, ¿verdad? Sí, mire, por eso he hecho estos cambios prácticamente revolucionarios en el método de entregar la enseñanza, para a ver si así me entiende la gente la necesidad que hay de trabajar con 3 factores, no en perorata, sino de hechos. Muy bien, venerable maestro. Tenemos acá otra pregunta que vuelve al tema inicial, porque ya se trata de otro campo dentro de ese mismo factor. ¿Se debe de llamar a la señora doña Arnolda Garro de Gómez maestra? Bueno, en realidad el maestro la había declarado maestra, ¿no? Ni se le quita ni se le pone. El respeto a una persona, puede ser quien sea, no se le debe quitar. Todo el mundo merece respeto. Y en cuanto a la señora Hipatía Gómez de Lozano, Se le trata de doctora, porque en realidad no es más. muy bien, venerable maestro. Ahora, venerable maestro, ¿nos quiere usted decir cuál es el karma que se paga por llamar al señor Julio Medina Vizcaíno, al señor Efraín Villegas Quintero, al señor Filadelfo Novoa,
o a cualquiera otro de los que el señor Julio Medina Vizcaíno ha declarado maestro, cuando se les dice o llama maestros, ¿cuál es el karma que se tiene que pagar? Mire, en realidad, cuando uno es consciente de lo que ha sucedido y está sucediendo referente a Julio Medina y sus seguidores, y ya apoya uno aquello con solo decirle maestro a una persona de esas, sea Julio Medina o cualquier seguidores, está volviéndose cómplice de un delito, de una alta traición, y la ley lo coge por delante. Muy bien, venerable maestro. Venerable maestro, nos han comentado algunas cosas que vale la pena como para variar un poco acá dentro, sin que esto pierda la importancia que le estamos dando, porque se trata de enseñanzas que recorrerán el mundo. Nos han hablado del anillo que usted lleva en su mano. ¿Qué significa el anillo que usted lleva? Ese es un grado esotérico, cuando llega uno a la cuarta iniciación del misterio mayor. Nos dicen que ese anillo, pues, es un talismán de mucha efectividad, etcétera, ¿verdad? Para mí es de mucha efectividad, puesto que ese anillo en la parte interna, si ustedes se detienen un poco a mirar, él tiene las mismas vibraciones o palpitaciones del corazón y tiene sus poderes como defensa personal para mí. Magnífico, venerable maestro. Nos dice que en la cuarta de misterios mayores le fue entregado ese anillo. Sí, así es. Ahora, venerable maestro, ¿nos quiere usted hablar un poco en relación a los alimentos? Porque resulta que con el avance industrializado que hay por el afán de lucro y por la población pues tan abigarrada en las ciudades y en los centros, ahora hay muchos de los alimentos que usamos que tienen problemas fundamentales en el gen y en el desenvolvimiento propiamente del ente humano. Nos han hablado acerca del pollo, acerca de la gallina, acerca de algunos alimentos. ¿Nos puede hablar usted algo al respecto de eso con su conocimiento? Mire, estos animales están con los alimentos químicos, ¿cómo le dicen? Los purina, pues. O sea, purina, hablemos de estos alimentos. Eso viene cargado de hormonas femeninas. Y al nosotros ingerir pollo, huevos, gallina, todos estos que están levantados con estos alimentos artificiales, hablemosle, eso va haciendo blanco en el organismo de uno, y ahí les pongo a ustedes para que vean la tremenda realidad. Miremos ahora 20 o 30 años atrás, que no había tanto afeminado. Miremos hoy la cantidad de afeminados que hay. ¿Por qué? En eso viene a terminar los alimentos químicos o de purina para los animales, y tanto para las plantas también nos perjudica demasiado. De modo que ahí viene uno a parar en afeminado, porque va nutriendo el cuerpo de esas hormonas hasta que viene a ser blanco en uno. Es alarmante esta declaración que nos hace venerable maestro dentro del cuerpo gnóstico. Afecta igualmente esta superalimentación o de hormonas y concentrados tanto al hombre como a la mujer. A ambos sexos perjudica, no solamente al varón, sino a la mujer también, puesto que fíjese que cuántas mujeres hay también lesbianas. Hay muchas. No es que es a ambos sexos. No me refiero solamente al varón, sino a la hembra también. En este momento todos los alimentos prácticamente están contaminados. Veamos, por ejemplo, en lo agropecuario en sí, en lo que estamos, el ganado, por ejemplo. Yo, por ejemplo, aquí como pollo, gallina, criada aquí en el campo, que no han tocado purina para nada. Las agriculturas, lo que no lleve todos estos fertilizantes, lo hicieron. O sea que todo lo natural, previniendo no ir a degenerar el organismo, porque va degenerando el organismo poco a poco, y casi no cuenta con la cual está uno hecho nada. Con el término purina nos quiere usted referir concretamente a todos los concentrados que se está usando. Concentrados tanto para los animales como para las plantas también. Porque las plantas con los injertos y con todas estas cosas químicas, en realidad van perdiendo
la cantidad de vitaminas naturales y van siendo reemplazadas por artificiales que van degenerando el organismo también, organismo humano. Muy bien, venerable maestro. Mire usted cómo podemos pues llevar un mensaje extraordinario. Quiero volver sobre las preguntas de lo que es la doctrina. ¿Qué diferencia hay entre el gurú de uno, el maestro interior y el Lucifer particular? Bueno, el gurú es un maestro guía que uno mismo elige, su gurú. El maestro interno ya es muy diferente, es el dueño de la casa, dueño de estos vehículos. Y el Lucifer es la sombra del lobo. Muy O sea, claro. son tres diferentes. El gurú le sirve como gurú a uno hasta que ya uno aprende verdaderamente a caminar, a desenvolverse. Ya el gurú lo deja solo y sigue uno caminando, como le dicen a uno, por sus propios pies. Muchas gracias, venerable maestro. Ya son unas pocas preguntas que nos quedan. Lamentablemente digo yo, porque tener uno al venerable maestro así al alcance no es fácil, no es pues para todo momento. Entonces habrá que extendernos en lo posible. Se puede entender que al terminar con los yoes de la parte visible de la luna psicológica, se adquiere el derecho de participar del éxodo. Es lógico que ya a esa altura ya tiene participación en el éxodo. Eso es lógico. Eso no puede ir a desconocer, porque ya es una persona que tiene una gran cantidad de conciencia despierta, continua. Se puede entender que la parte visible de la luna psicológica es el 50% de los defectos a que se refiere la condición del éxodo. Podríamos dividir la luna en las dos partes, la parte visible y la parte invisible. Podríamos decirle que la parte visible tenga un 50% y la parte invisible el otro 50%. Que la parte visible es en la que trabajan los ángeles. Hasta allá han llegado a la parte visible, los ángeles, porque ellos desconocen la parte invisible. Sea que ellos se quedaron conociendo una cara y la otra la desconocen. Por eso quedaron en el estado angélico, que ni para allá ni para acá. Nosotros tenemos que ir más allá. Hay que poner acá la cara negra de la luna, de la parte oculta, la que no es visible. Tenemos que escudriñarla y para eso pues nos capacitamos aquí para comprender ambas caras de la luna y por experiencia propia ir uno desenvolviéndose en estas diferentes caras de la luna para poder verdaderamente arrancar el yo causa. Si no penetramos más allá de la cara de la luna visible, el yo causa queda intacto. Entonces quedamos como ángeles, no pasamos de ser unos ángeles. Bien, venerable maestro. Cuando sea llegada la hora de salir para el éxodo, ¿irá usted con este mismo cuerpo físico que hoy tiene? Bueno, no podría adelantarme a los acontecimientos, depende todo de mi trabajo. Que siga yo ahora, porque si yo me achanto como lo hice en otras vidas, o lo hice en otras vidas, pues en realidad no alcanzo a conservar este cuerpo. Pero si yo sigo mi trabajo tal como lo llevo, pues es posible que pueda llegar con este mismo cuerpo. Venerable maestro, ¿es el venerable maestro Samael Aún Weor el mismo profeta Daniel? Bueno, de esto sí no le podría dar una respuesta precisa, puesto que no me he dado cuenta de esto, no me he detenido a investigar esto, pero no creo que sea el mismo, puesto que la historia no se puede repetir, cada era tiene su avatar, su enviado especial. Venerable maestro, ¿nos quiere usted hablar algo en relación a la tierra hueca? ¿Tiene alguna experiencia usted que nos...? Bueno, en realidad no tengo mucho que hablar sobre eso. Honradamente mejor dejemos el tema quieto. Más adelante les hablaré ya con puntos y tomas. Muy bien, venerable maestro, ya esta va a ser la última pregunta para cortar acá de momento. Cuando usted empezaba su vida gnóstica, tuvo un encuentro con Julio Medina. ¿Se trata de alguna pelea en lo interno o algún combate, alguna cosa así? ¿Nos quiere contar aquel encuentro, aquel combate? Bueno, prácticamente ha sido tanto los tropiezos que hemos tenido
porque en realidad yo desde el comienzo ya empecé a salir en cuerpo astral entre veces consciente, y yo lo veía en orgías, en salones de magia negra, revuelto con demonieras, y entonces yo le reclamaba siempre así físicamente: maestro, ¿por qué usted está en estas condiciones? Así le contaba, y me decía siempre la misma frase: es que usted no comprende a un maestro del amor, a un diplomático. Yo estoy hecho para desenvolver en todas esas logias negras entre demonios, no sé qué, y tomarme mis tragos. Yo lo veía borracho, en orgías. No, porque con eso me despachaba, y como en realidad no podía ir a discutir porque yo no podía pasar más allá en esa época, pues me tragaba el cuento. Pero siempre iba cada rato cogiéndomelo en picardías, cosas que para un iniciado no eran lícitas, y siempre me creaba mis dudas, pero él siempre me pasaba con el mismo cuento, que yo no comprendía a un iniciado, a un maestro del amor, a un diplomático del movimiento gnóstico, que estaba hecho para desenvolverse en todos esos niveles. Entonces siempre me despachaba con el mismo cuento. Yo recuerdo una noche, bueno, ha sido, bueno, si me pudiera enumerar los casos como yo me dije, serían muchísimos. En lo interno, por ejemplo, yo con un hermano celestino que ya desencarnó, para el templo, sea la parte astral del templo de la Sierra Nevada, a una reunión. Cuando pasamos por el frente de un templo y vimos a Julio Medina y todos los hermanos de la Sierra metidos ahí, escuchando una gran conferencia. Entonces me dice Celestino: entremos, que aquí está el maestro, aquí es. Al ir yo a penetrar el umbral de la puerta hacia adelante, recibí un aviso inmediatamente de alerta, para no confiarme. Al recibir yo el aviso le comuniqué a Celestino: ojo, que aquí hay gato encerrado. Así, en esos términos le dije. Me contestó él: no, esta vea el maestro, vea Cuchines, ya vea fulano, menganejo, parentesco, bueno, y todo. Y en un silencio muy bonito y una conversación muy bonita. Entonces entramos al templo, pero siempre el aviso permanecía latente en mi persona, por medio del corazón. Entonces Celestino me invitó a que nos sentáramos porque había asientos desocupados. Le dije: no nos sentemos, estemos de pie, en guardia, porque aquí hay gato encerrado, volví a repetir. Le dije: vamos a ver, a escucharlo, de pie. Me puse, tuvimos un lapso de tiempo más o menos de media hora, escuchando. Yo esperaba cogérmelo en una frase, algo así, y era muy sutil. Aquellas palabras salían como del corazón, era como un patriarca, pero yo siempre en alerta. Ya cuando vi que no podía de ninguna manera descubrirlo en el discurso que estaba dando, le dije a Celestino: prepárese, que vamos a definir esta situación. Usé la conjuración de Júpiter. Puse la mano izquierda en el plexo solar y extendí los 3 dedos de la mano derecha hacia adelante. Le pronuncié el mantra con toda mi fuerza, me acuerdo que fue con toda mi fuerza. Cuando hice la conjuración, se vino Julio Medina de un púlpito donde estaba subido, cayó al suelo y se paró y con la mano empuñada me pegó contra la otra mano así, y me dice: me tiraste con un buen arma, pero te diste contra la roca. En ese momento Celestino, como ya este señor se convirtió en el demonio que era, Celestino volvió al cuerpo físico. Yo intenté salir del templo para entendérmela fuera del templo, y entonces el íntimo, o sea, el maestro Raúl, no me dejó dar un paso atrás. Entonces tuve que desenvainar la espada y cuerpo a cuerpo meterme contra esa legión que había ahí, hasta desintegrar totalmente, hasta el mismo templo lo derrumbé. Esa es una... Y físicamente pues había enfrentamientos, muchísimos, que yo del comienzo fui el único que me le enfrenté, porque no me comía los cuentos de él, de acuerdo a los hechos de él, que yo me iba dando cuenta, comparada con los hechos del maestro, y este no era de un maestro, sino de un cualquiera por ahí. Bien, venerable maestro, le agradecemos infinito. Ahora vamos a rogarle
que nos cierre este casé con unas palabras, ya que nos proponemos llevarlo pues a la misión que próximamente iniciaremos, si así está escrito, por los Estados Unidos, por el Canadá y posiblemente en forma opcional alguna entrada a México. Tenga la bondad de dirigirnos algunas palabras de despedida y de saludo. Esta grabación que acabamos de hacer con el hermano Jorge Vélez Restrepo va cumpliendo una misión, puesto que no he puesto nada artificial, sino he puesto en juego mi conocimiento propio y directo que he recibido a través de la experiencia vivida con el movimiento gnóstico. De modo que esto que va grabado es el conocimiento directo propiamente mío, porque no me gusta hablar de conocimientos ajenos, sino hacer uso de lo poco que tenga yo para darle a la humanidad, que con muchísimo gusto lo hago. Mi regocijo es entregar lo que he podido vivenciar, lo que he podido vivir, lo que he podido experimentar en carne viva, para que así sirva a los demás de ejemplo, que trabajando con 3 factores, viviendo la enseñanza del venerable maestro Samael Aún Weor, es que verdaderamente adquirimos aquello que se llama conocimiento. El conocimiento propio no se puede cambiar por ningún otro conocimiento, puesto que, fíjense ustedes, el gran conocimiento del maestro Samael, él escribió una cantidad de obras del conocimiento propio de él, de lo que ha vivido, vivió e investigó. Bien, muy correcto, pero es un conocimiento ajeno. Ajeno, es del maestro Samael, no es de uno de nosotros. Entonces, ese conocimiento le sirvió a él para entregarnos la enseñanza a nosotros y para él elevarse a la cima donde llegó por su trabajo, por su esfuerzo, por su amor a la causa, a la humanidad. Así también estoy haciendo yo, luchando, adquiriendo un conocimiento propio y directo para ir entregando a la humanidad lo que he vivido, lo que puedo vivenciar dentro de la práctica, y espero que cada uno de ustedes también hagan lo mismo. No le coman cuentos a nadie, ni a mí ni a nadie. Experimenten, vivan la enseñanza para que llegue el conocimiento propio y directo a cada uno de ustedes. Ese es mi deseo, y les deseo muchos triunfos a toda la hermandad gnóstica del mundo. Paz y bendición. Paz y bendición, venerable maestro, infinitas gracias, que el Padre lo guarde para bien de la gran causa y de la humanidad.